Él vino aquí para desaparecer. Un veterano roto, un leal pastor alemán y un invierno que no mostró misericordia. Cuando la tormenta cerró cada camino detrás de él, una cueva se abrió adelante. No por casualidad, no por suerte. Dentro de esa oscuridad, él encontró refugio, comida y algo que él había perdido hace mucho tiempo: paz. Algunos lugares no nos salvan por accidente. Ellos están preparados mucho antes de que nosotros lleguemos. Antes de que nosotros empecemos, dinos de dónde estás mirando. No olvides dar me gusta y suscribirte para historias de supervivencia, lealtad y la guía no vista que nos encuentra cuando la necesitamos más. Un duro viento de diciembre raspó a través de campos desnudos, volviendo el cielo el color de estaño y el mundo en una amenaza silenciosa. Ethan Walker se paró en el borde del camino de grava, con su aliento humeando a través de una barba corta, desigual que se había vuelto más sal que pimienta en los últimos 2 años. Él tenía 43, medianamente alto, construido como alguien que una vez había sido esculpido de disciplina. Hombros anchos, antebrazos gruesos, un pecho que aún guardaba la memoria de flexiones y marchas con mochila. Pero la postura lo traicionó ahora. Él llevaba su peso una fracción demasiado adelante, como si se preparara para un impacto que nunca dejó de venir. Su cara tenía líneas afiladas, una mandíbula cuadrada, pómulos altos y ojos del azul gris descolorido del agua de Winter Creek. Esos sus ojos rara vez se posaban en algo por mucho tiempo. Ellos se movían rápidamente. Medían distancia, evaluaban salidas. No era mala educación, era entrenamiento que se había filtrado en el hueso. Luego se convirtió en algo más oscuro cuando la guerra terminó. Y el peligro no. A su pierna izquierda, Ranger esperó sin correa. El pastor alemán tenía 7, aún fuerte, aún alerta, con un espeso pelaje sable que se oscurecía a lo largo de su espalda como tinta cepillada sobre pelaje. Una pequeña cicatriz en forma de media luna cortaba a través del pelo sobre su hombro derecho, el recuerdo de un desgarro por alambre de púas de un patio de entrenamiento años atrás. Sus orejas se erguían altas, sus ojos ámbar marrón firmes y su cola colgaba baja, pero no metida. La calma de Ranger no era suavidad, era competencia. El perro miró el porche, miró el patio, miró las manos de Ethan, como un compañero que había aprendido que los humanos a menudo mentían con sus bocas, pero decían la verdad con sus dedos. La granja detrás de ellos parecía cálida de la manera más cruel, humo subiendo de la chimenea, cortinas corridas, luz tirada en las ventanas. El tipo de luz que te hacía creer en el perdón hasta que intentabas caminar hacia ella. La puerta principal se abrió. Dale Morrison salió primero como si necesitara el frío para darle coraje. Dale estaba en sus últimos 50, un hombre fornido con una cara roja y un cuello que parecía derretirse en su cuello. Su pelo, una vez oscuro, se había adelgazado y vuelto el color de paja sucia. Sus manos eran grandes, las manos de un hombre que había luchado con pacas de heno y motores y clima terco toda su vida, pero estaban apretadas ahora de una manera que no tenía nada que ver con el trabajo. Él no miró a Ethan al principio. Él miró más allá de él como si el problema se resolvería si él se negaba a darle un nombre. Detrás de Dale vino Marlene Morrison, principios de los 50, alta y de espalda recta, envuelta en un pulcro abrigo de lana que pertenecía en un pueblo, no en una granja. Su pelo rubio estaba recogido en un moño apretado que hacía que sus pómulos parecieran más afilados. Su cara tenía la expresión cuidadosa, controlada de alguien que practicaba ser razonable. Alguien que podía decir algo cruel y aún sonar como una persona haciendo lo correcto.
Ella se mantuvo como un banco de iglesia, erguida, pulida, implacable. La ex esposa de Ethan, Claire Morrison, no salió. Él podía sentir esa ausencia de la manera en que sientes un diente faltante con tu lengua. Claire había sido la que solía interponerse entre discusiones, la que le ponía una mano en el brazo y decía, lo resolveremos. Pero nosotros habíamos muerto en algún lugar entre las pesadillas de Ethan y el agotamiento de Claire. El matrimonio no explotó, se murió de hambre. Y ahora la casa donde él una vez había intentado convertirse en un hombre más tranquilo, se estaba cerrando alrededor de él como si nunca hubiera conocido su nombre. Dale se aclaró la garganta. ¿Tienes lo que necesitas? Ethan miró abajo a la mochila de lona junto a su bota. Era de dotación militar vieja, parchada en las costuras, llevando el tipo de peso que no se mostraba por fuera. Un suéter de repuesto, 2 latas de frijoles, un rollo de cinta adhesiva, una taza de metal, un pequeño botiquín de primeros auxilios con más faltante que presente, y una fotografía doblada que Ethan guardaba dentro de una bolsa de plástico para evitar que se disolviera. El rifle, un viejo arma de caza con pavonado gastado, se apoyó contra el poste del porche donde Dale lo había puesto, como si pudiera manchar la casa si se quedaba dentro demasiado tiempo. Lo tengo, dijo Ethan. Su voz había cambiado desde la guerra. Solía ser más cálida, más fácil. Ahora sonaba como grava bajo una bota, silenciosa, controlada, pensada para distancias cortas. Ethan a veces odiaba el sonido de sí mismo. Él escuchó en ello al hombre que había aprendido a tragar todo lo que quemaba. Marlene bajó a las escaleras del porche. Ethan, ella comenzó, la manera en que la gente comienza cuando han practicado la frase en su cabeza hasta que se siente sagrada. Esto no es personal. Hemos intentado, realmente lo hemos hecho, pero no está funcionando. Él casi rió, y el impulso lo sobresaltó. El humor le venía en los momentos equivocados ahora, la manera en que una luz moribunda parpadea más brillante antes de que se apague. No funcionando, como un tractor, como un poste de cerca inclinado después de una tormenta. Como un hombre podría ser reparado si solo apretaras los tornillos en los lugares correctos. Es mi culpa, dijo Ethan. Y lo decía en serio y no. La culpa en él era un viejo compañero de cuarto, siempre despierta, siempre hambrienta, siempre reorganizando los muebles. Lo sé. Dale finalmente lo miró, ojos estrechos con irritación y algo como miedo. No podemos tener incidentes. El estómago de Ethan se apretó. La palabra lo golpeó como una bofetada porque era verdad. Había habido incidentes. Una noche, un camión con una explosión en el escape en el pueblo había enviado a Ethan a la zanja antes de que él supiera que se había movido. Otra noche, Claire lo había encontrado en la cocina a las 2:11 a.m. descalzo, sosteniendo un cuchillo, mirando la puerta trasera cerrada como si fuera un enemigo. Él no la había amenazado. Él ni siquiera había hablado. Pero la mirada en sus ojos la había asustado de todos modos. Le asustó a él también. Él aún podía recordar cómo la cara de Claire había cambiado esa noche, cómo el amor se había retirado solo una pulgada para hacer espacio para la supervivencia. Ranger se movió más cerca de la pierna de Ethan. El hombro del perro rozó su rodilla, un pequeño peso que lo ancló al presente. La mano derecha de Ethan se contrajo como si quisiera bajar y tocar el pelaje de Ranger para sentir algo real bajo su palma. En cambio, él mantuvo sus brazos a sus lados porque él no confiaba en lo que sus manos podrían hacer cuando las emociones inundaran su pecho como agua fría.
La expresión de Marlene se suavizó en algo que parecía amable, pero Ethan sabía mejor que confundir suavidad con misericordia. Claire necesita paz, ella dijo, y nosotros necesitamos paz también. Ahí estaba la verdadera frase. No sobre seguridad, no sobre espacio, sobre comodidad, sobre normalidad, sobre una casa tranquila sin sombras paseando los pasillos por la noche. Ethan asintió una vez. Él podría haber rogado. Él podría haber prometido terapia, medicación, iglesia, un nuevo trabajo, cualquier cosa. Pero rogar requería creer que valías la pena ser mantenido. Y Ethan no estaba seguro de creer eso ya. Él se acercó al porche. Dale levantó el rifle y lo extendió como un apretón de manos reacio. Ethan lo tomó cuidadosamente, comprobando el peso, comprobando la familiar frialdad del metal contra su palma. El arma no era una amenaza en sus manos, era una herramienta. Comida si se desesperaba, protección si tenía que, un recordatorio de que el mundo tenía dientes. Detrás de Marlene, la puerta mosquitera crujió de nuevo. Por un momento, Ethan pensó que Claire aparecería. Él la imaginó con su pelo castaño suelto, su cara cansada, sus manos retorciéndose en las mangas del suéter que él solía robarle porque olía a hogar. Él la imaginó diciendo su nombre de esa manera que hacía que sonara como si él aún fuera humano. Pero no era Claire. Era Evan Morrison, el hermano menor de Claire, delgado y de 23 y demasiado joven para llevar el tipo de certeza que él vestía. La cara de Evan era estrecha, su mandíbula sombreada con el comienzo de una barba que se esforzaba por parecer de hombre. Él mantuvo sus ojos en Ranger, no en Ethan, y eso le dijo a Ethan todo. La gente era a menudo más amable con los perros que con los hombres rotos, porque los perros no les recordaban lo que le podía pasar a cualquiera. Evan sostenía una caja de cartón. Dentro estaban las cosas de Ethan, una vieja taza de café con el borde astillado, una camisa de franela doblada, una Biblia de bolsillo con páginas dobladas en las esquinas y un par de guantes con las puntas de los dedos gastadas. Aquí, dijo Evan, voz incómoda, solo cosas del garaje. Ethan tomó la caja, el cartón se arqueó. Él podía sentir las pequeñas humillaciones en ella, apiladas como ladrillos. Cuídate, añadió Evan, y sonó como una frase que él no sabía cómo creer. Ethan asintió de nuevo. Las palabras eran resbaladizas. La verdad vivía mejor en silencio. Él se dio la vuelta de la casa. La grava crujió bajo sus botas. El viento empujó su abrigo como si quisiera empujarlo fuera de la tierra más rápido. Él no miró atrás. Él se dijo a sí mismo que mirar atrás era como convertías el anhelo en una correa. Ranger caminó a su lado, cabeza nivelada, escaneando el campo abierto y la línea de árboles más allá. La presencia del perro hizo la soledad de Ethan más afilada y más suave al mismo tiempo, como un cuchillo que también cortaba la podredumbre. Ethan había encontrado a Ranger a través de un programa de veteranos 2 años antes. El adiestrador había explicado el temperamento de Ranger en términos prácticos: firme, protector, entrenado para responder al pánico sin alimentarlo. Pero Ethan había sentido algo más cuando Ranger por primera vez apretó su cabeza contra el muslo de Ethan. No lástima, no obligación, reconocimiento. El perro lo había mirado como si él entendiera que el miedo no siempre llevaba una máscara. Ethan se detuvo en el borde de la carretera del condado. La tierra se extendía plana, cosida con vallas y árboles desnudos, y el cielo amenazaba nieve. En algún lugar en la distancia, un cuervo graznó una vez, áspero y solitario. Él dejó la caja en el terraplén de la zanja y ajustó la mochila en sus hombros.
La correa se clavó en una vieja cicatriz cerca de su clavícula. El dolor era útil. Le recordó que él aún tenía un cuerpo, aún tenía peso en la tierra, aún tenía que elegir lo que venía después. ¿Qué venía después? Ese era el problema. El plan de Ethan, si se podía llamar así, era un impulso nebuloso, ir lo suficientemente lejos para que dejara de ser la carga de cualquiera. Él había una vez imaginado el tipo de desaparición que no requería una nota, solo un hombre caminando hasta que el mundo olvidara buscarlo. Pero el viento llevó el olor a humo de leña de la granja, calor que él nunca volvería a poseer. Eso encendió algo amargo y obstinado en él. Él pensó en un amigo del servicio, Marcus Reed, quien una vez le había dicho, medio en broma, medio en serio, si no sabes qué hacer contigo mismo, construye algo. Paredes, una mesa, una rutina, cualquier cosa que diga que planeas estar aquí mañana. Marcus no había llegado a casa. El recuerdo de ese hecho se sentó en el pecho de Ethan como una piedra que nunca se calentaba. Ethan miró abajo a Ranger. Seguimos moviéndonos, él dijo suavemente, como si las palabras necesitaran ser dichas para existir, justo lo suficientemente lejos. Las orejas de Ranger se agitaron. El perro miró hacia arriba, encontró los ojos de Ethan, luego miró hacia la línea de colinas bajas en el horizonte, como si él ya supiera una dirección. Ethan tragó. En el bolsillo de su abrigo, sus dedos encontraron los bordes de un papel doblado que él había olvidado que estaba allí. Él lo sacó. Una carta arrugada, manchada, dirigida a él con la letra de Claire. Él no la había abierto, no porque no quisiera saber lo que decía, sino porque parte de él creía que leerla haría el final real. Su pulgar se cernió sobre el sello. El viento tiró del papel. Ranger se sentó a su lado, tranquilo como una piedra, esperando. Ethan exhaló y el aliento tembló. Él no abrió la carta, todavía no, pero él la sostuvo más fuerte, como si sostenerla ya fuera una especie de elección. Él recogió la caja de nuevo, cargó el peso al hombro y pisó la carretera. El frío mordió a través de sus guantes, la correa del rifle cortó a través de su pecho. El cielo se oscureció por grados. Detrás de él la granja permaneció, un punto cálido en un mundo frío. Adelante las colinas esperaban, y el viento seguía empujando, y Ranger se movía como un voto silencioso a su lado. Ethan no lo sabía aún, pero este fue el último momento en que él se sentiría completamente expulsado. En algún lugar más allá de esas colinas, una tormenta ya se estaba formando, y una cueva escondida en piedra ya estaba preparada. Él y Ranger empezaron a caminar. La tormenta llegó sin ceremonia, del tipo que no se anunciaba con truenos o drama, sino que simplemente borraba el mundo un detalle a la vez. La nieve cayó de lado, fina al principio, luego más espesa hasta que el camino detrás de Ethan Walker se disolvió en un borrón pálido. El horizonte desapareció. La tierra se convirtió en una sola sábana ininterrumpida de blanco y el cielo se apretó bajo como una tapa. Ethan ajustó la correa de su mochila, sintiendo el familiar dolor florecer a través de sus hombros, y se forzó a seguir moviéndose. Detenerse era peligroso. Pensar demasiado era peor. Ranger trotó unos pasos adelante, cabeza baja, orejas girando constantemente. Su forma oscura un punto de referencia constante en un mundo perdiendo sus bordes. Ethan había planeado seguir la carretera del condado hacia el sur hasta que se cruzara con una carretera estatal. Desde allí él haría auto-stop, caminaría cuando tuviera que deambular hasta que deambular se sintiera como propósito. Era un plan delgado, pero los planes delgados eran más fáciles de llevar. Sin embargo, en una hora,
Los marcadores del camino desaparecieron bajo la nieve. Las líneas de las vallas se difuminaron y el ritmo familiar de viaje se rompió. Ethan disminuyó la velocidad, buscando puntos de referencia, pero la tormenta tragó todo por igual. Su entrenamiento le dijo que se detuviera, se orientara, eligiera deliberadamente. Sus instintos, afilados por demasiados momentos, cuando la vacilación significaba la muerte, le dijeron que se moviera mientras aún podía. Ranger se detuvo de repente y lo miró. El pelaje del perro ya estaba espolvoreado de blanco, copos aferrándose al pelaje más oscuro a lo largo de su espina. Sus ojos ámbar estaban alerta, no ansiosos, y su cuerpo se inclinó ligeramente a la izquierda, lejos de donde Ethan pensaba que debería estar la carretera. Ranger dio unos pasos, se detuvo, miró hacia atrás de nuevo. No era una orden, era una invitación. Ethan frunció el ceño. «Esa no es la carretera», murmuró, aunque el viento arrancó las palabras de su boca antes de que llegaran al perro. Él dudó, sus botas hundiéndose en nieve que ya había alcanzado sus tobillos. El frío se arrastró hacia arriba, mordiendo a través del cuero y la lana. Él revisó la correa del rifle cruzada sobre su pecho, el peso tranquilizador y pesado. Luego miró detrás de él. Ya no había nada allí. Ni granja ni carretera, solo blanco y el sonido de la tormenta respirando. Ranger gimió suavemente una vez. Luego se giró y se movió de nuevo, más decisivamente esta vez. Ethan sintió la irritación encenderse, aguda y repentina. A él no le gustaba ceder el control, no a la gente, ni siquiera a un perro en quien confiaba su vida. El control había sido la ilusión que lo mantenía erguido cuando todo lo demás colapsaba. Sin embargo, otra parte de él, la parte que recordaba despertarse en la oscuridad con su corazón acelerado, incapaz de decir dónde estaba, reconoció el sentimiento que se arrastraba ahora. Desorientación, el comienzo del pánico. Él forzó una respiración lenta por su nariz. Ranger estaba entrenado. Ranger no vagaba sin razón. Y Ranger, a diferencia de Ethan, no llevaba el peso de viejos mapas en su cabeza. «Está bien», dijo Ethan en voz baja. «Muéstrame». Ellos dejaron el camino invisible y se dirigieron hacia una elevación poco profunda que apenas se distinguía de la tierra circundante. El viento aulló más fuerte allí, clavando agujas de hielo en las mejillas de Ethan, pero el suelo bajo sus pies cambió sutilmente, más firme, menos revuelto por la nieve a la deriva. Ranger se movió con confianza, ocasionalmente deteniéndose para olfatear mechones de hierba medio enterrados o la mancha oscura de una roca rompiendo a través del blanco. Ethan siguió, confiando en el lenguaje corporal del perro más que en su propio sentido de dirección desvaneciéndose. Minutos se estiraron. La tormenta se espesó. La nieve pegada a la barba de Ethan se derritió contra su piel. Luego se volvió a congelar dentro de sus guantes, las articulaciones rígidas y lentas. Él las flexionaba periódicamente, contando movimientos de la manera en que solía contar pasos en patrulla cuando el mundo se sentía demasiado silencioso. 1, 2, 3. Ranger miraba hacia atrás de vez en cuando, comprobando la distancia, comprobándolo a él. Ese simple acto de ser revisado aflojó algo apretado en el pecho de Ethan. Una forma oscura emergió adelante, indistinta al principio, luego resolviéndose en una línea de árboles bajos agachados contra el viento. ¿Álamos quizás? Sus ramas desnudas traqueteando suavemente bajo la tormenta. Árboles significaban refugio, por imperfecto que fuera. Ethan sintió una oleada de alivio que lo sobresaltó con su intensidad. Ranger lo guió hacia ellos,
tejiendo entre troncos, el viento cediendo ligeramente mientras los árboles rompían su fuerza. La nieve aún caía, pero aquí se asentaba en lugar de atacar. Ethan se apoyó contra uno de los troncos, el pecho jadeando, sus pulmones quemados con aire frío. Él se dio cuenta entonces de lo cerca que había estado de empujar demasiado lejos, demasiado rápido, impulsado por una necesidad de poner distancia entre él y la vida de la que acababa de ser liberado. La realización no lo confortó, lo asustó. La supervivencia requería paciencia, y la paciencia nunca había sido su fuerza. Él se deslizó hasta que estuvo en cuclillas, una rodilla en la nieve, y colocó la mochila a su lado. Ranger dio una vuelta, luego se sentó, presionando su hombro contra el muslo de Ethan. El calor fue inmediato, sorprendente. Ethan apoyó una mano enguantada en el cuello del perro, sus dedos hundiéndose en el pelaje espeso. El corazón de Ranger latía constantemente bajo su palma. Ethan cerró los ojos por solo un momento, dejando que el ritmo lo anclara. Cuando los abrió de nuevo, notó movimiento más allá de los árboles. Una figura apenas visible a través de la nieve, moviéndose lentamente, deliberadamente. Los músculos de Ethan se tensaron instantáneamente. Su mano se dirigió hacia la correa del rifle sin pensamiento consciente. Ranger se puso rígido, orejas hacia adelante, pero no gruñó. La figura se acercó, resolviéndose en un hombre ligeramente inclinado contra el viento, su silueta delgada y angular. Él llevaba un abrigo largo, oscuro, espolvoreado de blanco, un gorro de punto tirado bajo sobre el pelo encanecido. Mientras él entraba al refugio de los árboles, Ethan podía verlo más claramente. Finales de los 60, quizás alto pero encorvado con una cara estrecha curtida por años al aire libre. Una barba gris enmarcaba su boca, recortada corta, y sus ojos eran de un azul pálido, acuoso que se perdía muy poco. Él llevaba un bastón, pulido suave por el uso, y sus movimientos eran cuidadosos, económicos. «La tormenta tiene dientes hoy», dijo el hombre, voz áspera pero tranquila. Él se detuvo a una distancia respetuosa, manos visibles. No esperaba ver a nadie por aquí. Ethan lo estudió, midiendo el tono, la postura, las pequeñas señales de amenaza o amabilidad. Los hombros del hombre estaban relajados. Su mirada se dirigió brevemente a Ranger, luego de vuelta a Ethan, evaluando, pero sin miedo. «No esperaba estar aquí afuera», respondió Ethan. Su voz sonó distante para sus propios oídos. El hombre asintió, como si eso explicara todo. «Mi nombre es Thomas Hale», él dijo. «La mayoría de la gente me llama Tom». Él gesticuló vagamente con su bastón hacia la blancura más allá de los árboles. «La carretera desaparece como a 1 milla por ahí. Atrapa a la gente cada año. Pareces que podrías usar mejor refugio que estos árboles». Ranger miró a Ethan, luego de vuelta a Tom, su cola dando un solo movimiento cauteloso. Ethan sintió su agarre en la correa del rifle aflojarse una fracción. «Me dirigía al sur», dijo Ethan. Tom dio una risa corta, sin humor. «El sur es donde quiera que la tormenta lo permita hoy». Él estudió la cara de Ethan más de cerca ahora, sus ojos entrecerrándose, no con sospecha, sino con reconocimiento. «Te estás llevando como un hombre que conoce noches frías y mañanas peores». Ethan no respondió. El silencio se estiró. La nieve susurró alrededor de ellos. Tom cambió su peso. «Hay una línea de acantilados de piedra caliza como a media hora por ahí», dijo, señalando con su bastón en la misma dirección que Ranger había elegido antes. Tierra vieja llena de cortes y huecos. Algunos lugares se mantienen más cálidos de lo que deberían. Los tramperos solían refugiarse allí cuando el tiempo se ponía feo.
Él se detuvo mirando a Ranger. El perro te guió por aquí por una razón. Apostaría. Ethan sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Vives aquí?, preguntó. Lo suficientemente cerca, dijo Tom. Cabaña a unas pocas millas. No te preocupes, no te estoy invitando. Solo de paso, revisando trampas antes de que desaparezcan bajo la nieve. Su boca se contrajo ligeramente. Una tormenta como esta no le importa si estás listo o no. Ranger dio un paso adelante, olfateó las botas de Tom, luego regresó al lado de Ethan, satisfecho. Ethan tomó eso como una señal que no había sabido que estaba esperando. Gracias, dijo Ethan. La palabra se sintió inadecuada, pero era todo lo que él tenía. Tom asintió una vez. El mundo tiene una manera de empujar a la gente donde necesita estar, él dijo. A veces usa el clima, a veces perros. Él se inclinó su gorra. Mantente vivo, hijo. Con eso Tom se giró y desapareció de nuevo en la nieve, su figura engullida casi inmediatamente. Ethan lo miró fijamente, su corazón latiendo más rápido. El encuentro se sintió irreal, como un mensaje entregado y luego borrado antes de que se pudieran hacer preguntas. Ranger empujó la pierna de Ethan insistentemente y luego comenzó a moverse de nuevo, dirigiéndose hacia los acantilados que Tom había indicado. Ethan dudó solo un segundo antes de seguir. Su plan original, tan delgado como era, se había disuelto completamente ahora. No había camino al que regresar, ningún destino claro adelante. Solo una dirección elegida para él por un perro, una tormenta y un extraño que había aparecido y desaparecido como un poste indicador con pulso. Mientras caminaban, los pensamientos de Ethan se agitaron. Él recordó algo que un capellán le había dicho una vez en el extranjero, después de una noche que dejó a demasiados hombres desaparecidos. No siempre obtienes respuestas, había dicho el capellán. A veces obtienes direcciones en su lugar. Ethan lo había descartado entonces como una tontería amable, destinada a personas que aún creían que el mundo era ordenado. Ahora con la nieve picándole la cara y Ranger guiándolo a un terreno no marcado en ningún mapa que él poseyera, el recuerdo volvió con una claridad incómoda. La tierra comenzó a elevarse, el suelo volviéndose más rocoso bajo la nieve. El viento raspó la piedra expuesta, dejando parches de gris desnudo que brillaban opacamente. Las piernas de Ethan ardían con el esfuerzo. Su aliento rasgó. Sin embargo, debajo de la fatiga, una extraña calma se asentó. Él ya no estaba tratando de huir de su vida. Él estaba respondiendo a ella un paso a la vez. Para cuando la primera mancha oscura de los acantilados apareció a través de la nevada, Ethan se dio cuenta de que algo más había cambiado. Él ya no preguntaba a dónde iba. Él preguntaba cuánto tiempo podría seguir. Y eso por ahora era suficiente. Ranger se detuvo en la base de la elevación y lo miró, ojos brillantes, cola firme. La nieve se arremolinaba alrededor de ellos, la tormenta en su punto más feroz aún, y el mundo se redujo a piedra, viento y la presencia constante al lado de Ethan. Él ajustó su agarre en el rifle, apretó las correas de su mochila y siguió a Ranger hacia arriba, sin saber que este camino, sin marcar, lo estaba llevando no solo lejos de lo que había perdido, sino hacia algo preparado mucho antes de que él llegara. El viento empeoró mientras subían, ya no meramente empujando, sino arañando, arrancando el sonido del aire y reemplazándolo con un aullido constante y furioso. La nieve se empaquetó en el cuello y la barba de Ethan Walker, derritiéndose contra su piel antes de congelarse de nuevo. Una lenta quemadura de frío que se hundió profundamente.
Sus piernas se sentían pesadas, cada paso deliberado, medido contra la respiración y el equilibrio. Ranger avanzó con creciente urgencia, ya no trotando, sino tirando del camino hacia adelante con todo su cuerpo, cabeza baja, hombros rodando bajo su espeso pelaje sable, como si fuera atraído por algo que Ethan no podía ver. Los acantilados de piedra caliza aparecieron de repente de la tormenta, elevándose del blanco como la espina dorsal de algún animal antiguo. Sus caras grises estaban marcadas con vetas de mineral más oscuro divididas por grietas y huecos que la nieve no podía reclamar completamente. Ranger se detuvo en seco, levantó su cabeza y ladró una vez, un sonido agudo y decisivo que cortó el viento. Luego se desvió a la izquierda hacia una veta más oscura en la roca, medio oculta por piedras caídas. Ethan tropezó los últimos pasos, sus botas resbalando en roca pulida por el viento. Al principio él pensó que era solo otro corte poco profundo en el acantilado, del tipo que prometía refugio y no entregaba nada. Pero mientras Ranger avanzaba, la oscuridad se ensanchó. Los dientes del viento se embotaron. El sonido cambió. El rugido se suavizó en una presencia distante como una amenaza encerrada fuera de una puerta. Ellos entraron en la cueva. El cambio fue inmediato e inconfundible. El aire dentro era frío pero constante, careciendo de la mordedura salvaje de la tormenta. La nieve se arremolinó brevemente en la entrada. Luego cayó directamente y murió. Ethan se paró justo dentro, el pecho jadeando, aturdido por el silencio. La boca de la cueva se inclinó lejos del viento, su labio formado por un montón de viejos cantos rodados que rompieron la fuerza del vendaval tan naturalmente como si alguien lo hubiera planeado. Ranger se sacudió con fuerza, enviando nieve volando de su pelaje. Luego se paró alerta, orejas altas, escaneando el interior. Ethan se deslizó contra la pared de roca, el aliento áspero, las manos temblorosas mientras el sentir regresaba en agujas afiladas. Él presionó su frente contra sus rodillas y dejó pasar el momento. Él había venido aquí para sobrevivir la noche, nada más. Ese fue el trato que él hizo consigo mismo mientras su ritmo cardíaco disminuía. Una noche, reagruparse al amanecer. Seguir adelante. La cueva no se sentía temporal. Se extendía más profundamente de lo que él esperaba, el suelo inclinándose suavemente hacia abajo, el techo lo suficientemente alto como para que él pudiera pararse erguido sin agacharse. La piedra bajo sus guantes estaba seca, no polvorienta, no resbaladiza con humedad, seca. Ese detalle solo alivió un nudo en su pecho que él no se había dado cuenta que estaba allí. El frío húmedo mataba más rápido que el viento. El frío seco podía ser manejado. Ranger avanzó sigilosamente, sus uñas chasqueando suavemente. Luego se detuvo de nuevo y miró hacia atrás, cola nivelada, cuerpo relajado pero atento. Ethan siguió, cargando su mochila al hombro y ajustando la correa del rifle. Él dio pasos lentos, dejando que sus ojos se ajustaran. La luz de la entrada llegó más lejos de lo que debería haberlo hecho, reflejándose en piedra pálida en lugar de ser tragada entera. La cueva se abrió gradualmente, no abruptamente, como si lo guiara suavemente adentro en lugar de tragarlo. «Esto servirá», murmuró Ethan, más para sí mismo que para Ranger. Ellos se movieron otros 20 yardas adentro antes de que Ethan se detuviera, el instinto encendiéndose. La temperatura cambió de nuevo, sutilmente más cálida. No cálida, sino más suave. Él exhaló, viendo su aliento empañar el aire menos densamente. La mente de su soldado catalogó los detalles automáticamente. Viento bloqueado,
techo lo suficientemente alto para que el humo subiera, suelo inclinado para drenaje, entrada defendible si era necesario. La cueva marcó casillas que él no había listado conscientemente. Ranger dio una vuelta, luego se acostó, patas delanteras estiradas hacia adelante, cabeza descansando entre ellas. Ese simple acto golpeó a Ethan más fuerte que cualquier cálculo. Ranger no se acostaba a menos que creyera que estaban lo suficientemente seguros como para dejar de moverse. Ethan se quitó los guantes y flexionó sus dedos, haciendo una mueca mientras la circulación regresaba. Él se quitó la mochila, la colocó cuidadosamente contra la pared y apoyó el rifle a su lado. Sus movimientos eran precisos, practicados. La supervivencia siempre había exigido respeto por el orden, incluso cuando la vida misma se sentía caótica. Él sacó la taza de metal y sacudió la última nieve de ella. Él no tenía fuego aún, ninguna certeza más allá de las próximas horas, pero la cueva le compró tiempo. El tiempo era la moneda más rara que le quedaba. Mientras él estaba allí, escuchando la tormenta rugir inútilmente afuera, la memoria surgió sin ser invitada. Una noche en el extranjero años atrás, cuando su unidad se había refugiado en una estructura bombardeada después de una emboscada. Alguien, él no podía recordar quién, había reído temblorosamente y dijo: «Lo curioso del refugio, tú no lo encuentras, él te encuentra a ti». En ese momento, Ethan lo había descartado como hablar por estrés. Ahora, de pie en una cueva que parecía existir precisamente donde él la necesitaba, el recuerdo llevaba un peso diferente. Él se movió más adentro, cuidadoso, buscando señales de animales. Él no vio ninguno, ni excrementos, ni escombros de anidación, ni un olor fuerte de algo territorial. Esa ausencia era tan reveladora como cualquier presencia. La cueva se sentía sin usar, o quizás respetuosamente abandonada. El sonido le llegó, luego débil al principio, apenas más que una idea. Ethan se detuvo a mitad de paso. La cabeza de Ranger se levantó, las orejas inclinándose hacia adelante. Agua no goteando, no el hueco tintineo de humedad filtrándose a través de la piedra, sino un movimiento rítmico bajo como aliento o el lento pasar de páginas. Ethan siguió el sonido más profundamente, su corazón comenzando a latir por una razón que no tenía nada que ver con el miedo. La cueva se ensanchó de nuevo, abriéndose en una cámara que lo hizo detenerse en seco. El espacio era vasto, mucho más grande de lo que el exterior sugería. El techo se elevaba alto sobre su cabeza, sus partes superiores perdidas en la sombra, y las paredes se curvaban hacia afuera como el interior de una catedral, talladas por el tiempo en lugar de manos. En el centro de la cámara yacía una piscina de agua, oscura y quieta a primera vista, luego sutilmente viva con movimiento, con luz filtrada desde algún lugar arriba. Un estrecho haz que golpeaba la superficie y se dispersaba en temblorosos reflejos a través de la piedra. Ethan se quedó congelado, su garganta apretada. Él se acercó al agua lentamente y se agachó, dejando el rifle a un lado, contuvo la respiración y se inclinó más. La piscina era clara, asombrosamente así. Él podía ver piedras pálidas en el fondo, grietas más oscuras a lo largo de los bordes, y movimiento. Pequeñas formas, deliberadas, peces inconfundibles, peces reales. Ethan rió una vez, un sonido corto y roto que hizo eco y lo sobresaltó con su volumen. Él se tapó la boca con una mano, los ojos ardiendo, y sacudió la cabeza con incredulidad. Él se había preparado para el hambre, para el racionamiento, para la lenta y agotadora matemática de calorías versus frío.
Él no se había preparado para la abundancia escondida bajo la piedra. Ranger se acercó al borde del agua y olfateó, su cola dando un cauteloso movimiento. Él miró a Ethan, orejas hacia adelante como si pidiera permiso. Ethan asintió, aún incapaz de hablar. Ranger bebió brevemente, luego se retiró, disciplinado incluso en el instinto. Ethan sumergió sus dedos en la piscina. El agua estaba fría, pero no helada. Alimentada por manantial, él se dio cuenta, protegida por capas de tierra y piedra caliza del peor agarre del invierno. Su mente corrió, reuniendo implicaciones más rápido de lo que él podía ralentizarlas. Agua, comida, refugio, todo en un solo lugar, equilibrado tan precisamente que se sentía escenificado. Él se hundió de nuevo sobre sus talones y miró alrededor de la cámara de nuevo. Solo ahora notó la abertura alta en el techo, estrecha y distante, dejando entrar ese hilo constante de luz y aire. Una chimenea natural, ventilación, escape de humo. Ethan apretó sus labios, la emoción hinchándose peligrosamente cerca de la superficie. Él no era un hombre religioso, no de la manera que la gente quería decir cuando hablaban fácilmente de fe. La guerra lo había despojado de respuestas simples. Pero estando allí con la tormenta sellada afuera y este improbable refugio abriéndose pieza por pieza, él sintió algo asentarse en su lugar. No certeza, no explicación, dirección, no por accidente, él susurró. Ranger se acostó a su lado, flanco cálido contra la rodilla de Ethan, ojos entrecerrados pero alerta. Ethan apoyó una mano en el cuello del perro, sus dedos enroscándose en el pelaje espeso. El contacto lo estabilizó, lo ancló en el presente. Él se puso de pie y comenzó a moverse con propósito. Él seleccionó un lugar a medio camino de regreso hacia la entrada, donde el suelo se elevaba ligeramente, seco y nivelado, lo suficientemente cerca de la cámara para acceso al agua, pero lo suficientemente lejos para mantenerse libre de aire húmedo. Él desenrolló la lona de su mochila y probó cómo podría colgar contra la piedra. Él imaginó piedras apiladas para bloquear el viento, un pequeño hogar dispuesto donde el humo subiría naturalmente. La planificación llegó fácilmente, como si él hubiera estado esperando un lugar digno de esfuerzo. Para cuando él terminó de marcar el espacio con unas pocas rocas colocadas, el agotamiento lo golpeó como una ola. Él se hundió contra la pared, Ranger acurrucado a su lado sin instrucción. Ethan apretó su abrigo, apoyando su cabeza contra la piedra fría. La cueva parecía respirar alrededor de ellos, antigua y paciente. Él metió la mano en su bolsillo y sintió la carta doblada de Claire. Sus dedos dudaron, luego se retiraron. Todavía no. Cualesquiera palabras esperaran dentro podían esperar una noche más. Esta noche la supervivencia era suficiente. Afuera la tormenta gritaba y desgarraba la tierra. Dentro la cueva se sostuvo. Ethan cerró sus ojos no para dormir, no completamente, sino para descansar en el frágil conocimiento de que por primera vez, desde que le habían dicho que se fuera, el mundo no lo estaba empujando lejos, lo estaba sosteniendo lo suficiente. Y él no sabía aún cuánto tiempo se quedaría. Solo que este refugio perfectamente sincronizado, no era meramente una pausa entre desastres. Era un umbral. La cámara se reveló completamente solo después de que el tiempo se ralentizó. Después de que Ethan Walker permitió que su respiración se asentara en el ritmo constante de la cueva, y sus ojos aceptaran la penumbra como una especie de luz. Él se arrodilló en el borde de la piscina con la postura cuidadosa de un hombre que había aprendido que el movimiento repentino podía convertir la buena fortuna en peligro. El agua era lo suficientemente clara para mostrar sus secretos
sin entregarlos todos a la vez. Piedras pálidas yacían como huesos esparcidos en el fondo, y bolsillos más oscuros a lo largo del borde prometían profundidad y ocultamiento. Los peces se movían en arcos sin prisa, sus cuerpos destellando brevemente cuando cruzaban la delgada columna de luz que caía de la alta fisura arriba. Ranger yacía un paso detrás de Ethan, estirado de lado, con la cabeza sobre sus patas, ojos entrecerrados, pero consciente, la postura de sus hombros relajada de una manera que Ethan no había visto desde antes de la granja. Esa postura le dijo a Ethan más de lo que cualquier cálculo podría. El perro no esperaba que el problema viniera de la oscuridad. Ethan sumergió la taza de metal en la piscina y la levantó lentamente, observando cómo el agua se asentaba. Él tomó un sorbo cauteloso, luego otro, dejando que el frío se extendiera a través de él en una línea limpia. Él esperó la mordida metálica de los minerales, la acidez del estancamiento. Nunca llegó. El agua sabía a piedra y de cielo, simple y honesto. Él exhaló y sintió algo en su pecho aliviarse, una tensión tan vieja que la había confundido con parte de sí mismo. El agua lo cambió todo. Significaba que él podía quedarse sin racionar cada trago. Significaba que él podía hervir, lavar, planificar. Significaba que el mañana existía. Él dejó la taza y apoyó ambas manos en sus muslos. El silencio se presionó, no vacío, no muerto, sino atento. La cueva respiró. Él podía escuchar el débil chapoteo del agua, el distante silbido del viento sellado detrás de la piedra y debajo de todo, el sonido de la respiración de Ranger, lenta y uniforme. Ethan cerró sus ojos y bajó su cabeza, no en la postura que había aprendido de niño en la iglesia, sino en la postura de un hombre reconociendo la gravedad. Él no pidió rescate. Él no negoció. Las palabras que vinieron fueron pequeñas y sin adornos, formadas más por el agotamiento que por la creencia. Si este es el lugar donde estoy destinado a quedarme, él murmuró, su voz apenas levantándose de su garganta. Hazme saber. Él no dijo cómo. Él no dijo cuándo. Él no añadió condiciones. Cuando él abrió sus ojos, nada dramático le respondió. La luz no se hizo más brillante. Los peces no saltaron. La cueva no habló. Y sin embargo, el silencio se sintió más lleno, como si algo hubiera tomado nota y decidido que la paciencia era la respuesta. Ranger se movió ligeramente, giró su cabeza y miró a Ethan con una expresión que no era ni preocupación ni orden, solo presencia. Ethan se puso de pie y comenzó a trabajar. Él eligió un sitio deliberadamente ahora, midiendo la distancia con sus pasos, inclinando su cuerpo para sentir corrientes. Él marcó el lugar que había seleccionado antes con 2 piedras. Luego probó la lona de lona contra la pared, experimentando cómo podría romper la brisa restante que se filtraba por el pasillo de entrada. Él imaginó una pared baja de roca apilada a la altura del pecho, inclinada para desviar el viento en lugar de luchar contra él. Él imaginó un hogar colocado no para la comodidad, sino para la función, donde el humo subiría y encontraría el tirón de la chimenea sin ahogar la cámara. Su mente se movió con una tranquila competencia que lo sorprendió. Planificar no se sentía como escape aquí, se sentía como participación. Él se quitó su mochila e inventarió lo que quedaba. 2 latas de frijoles, una bolsa de arroz sellada contra la humedad, un rollo de cinta adhesiva, una pequeña bobina de cuerda, fósforos sellados en papel encerado, un cuchillo plegable afilado recientemente, la hoja mellada pero confiable, el rifle con un puñado de cartuchos. Suficiente para empezar, no suficiente para desperdiciar. Él colocó los elementos ordenadamente sobre una piedra plana,
de la manera en que le habían enseñado a hacer en lugares donde la desorganización podía matarte. Ranger observó, su cola golpeando, una vez contra el suelo cuando Ethan lo miró, como si dijera que aprobaba el ritual. Ethan recogió palos secos de cerca de la entrada donde el viento los había despojado y los llevó adentro. Él los apiló cuidadosamente, luego encendió un fósforo y lo protegió con su palma hasta que la llama prendió. El fuego se construyó lentamente, disciplinado, un pequeño triángulo de calor que envió humo rizándose hacia arriba. Él observó con la satisfacción de un soldado cómo el humo se adelgazaba y subía hacia la abertura alta, arrastrado por una corriente invisible. La cueva lo aceptó. El fuego se asentó en una combustión constante. Ethan lo alimentó con moderación. Él había aprendido hace mucho tiempo que el fuego era una conversación, no una conquista. El hambre se anunció una vez que las tareas inmediatas estuvieron hechas. No vino como desesperación, sino como un dolor medido. Ethan abrió una lata de frijoles y la calentó junto al fuego, revolviendo con un palo. Él comió lentamente, compartiendo una pequeña porción con Ranger, quien la aceptó suavemente y regresó a su lugar sin rogar. La disciplina que compartían se sentía ganada, no impuesta. Después, Ethan enjuagó la taza en la piscina y la puso boca abajo sobre una piedra para secar. Un viejo hábito que de repente se sintió como una promesa al futuro. A medida que pasaban las horas, Ethan exploró la cámara más a fondo, con cuidado de no perturbar lo que aún no entendía. Él encontró una estrecha alcoba apartada del espacio principal, donde el suelo se elevaba ligeramente y permanecía seco incluso cerca de la piscina. Él golpeó las paredes con sus nudillos, escuchando el sonido. Ellas regresaron sólidas, viejas. Él imaginó una pequeña estructura allí, paredes dentro de paredes, un refugio anidado dentro de un refugio. El pensamiento no se sentía como ambición, se sentía como alineación. Él regresó a la piscina y se agachó de nuevo, estudiando los peces con la paciencia que una vez había reservado para la vigilancia. Él notó dónde se reunían, cómo se movían con la luz, cómo la más mínima perturbación los hacía dispersarse. Él no intentó atrapar ninguno todavía. Esta noche era para aprender. Él observó hasta que los patrones comenzaron a formarse en su mente. Luego se echó hacia atrás y se frotó los ojos. La fatiga lo invadió en una pesada ola. Ranger se levantó y se palmeó a su lado, presionando su hombro contra la rodilla de Ethan. Una tranquila afirmación. Ethan apoyó su antebrazo a lo largo de la espalda del perro, sintiendo el calor a través del pelaje espeso. La cicatriz sobre el hombro de Ranger rozó su piel, y Ethan sonrió débilmente al recordatorio de que la supervivencia siempre dejaba marcas. Él metió la mano en el bolsillo de su abrigo y finalmente sacó la carta doblada. Él la volteó en sus manos, trazando los pliegues. Él no la abrió, todavía no. La cueva le había dado algo que él no había sabido que necesitaba. Permiso para pausar sin desaparecer. Él guardó la carta de nuevo en su bolsillo y se apoyó contra la pared, con los ojos en el fuego. El sueño llegó en pedazos. Cuando llegó, no trajo pesadillas. Él se despertó una vez para ajustar el fuego, una vez para escuchar cómo la nieve se deslizaba y golpeaba contra el viento bloqueado más allá de la entrada. Cada vez Ranger levantaba su cabeza, comprobaba, luego se asentaba de nuevo. La calma del perro se extendió por Ethan como el calor del hogar, lenta y persistente. Cerca de la mañana, aunque la mañana era solo una idea aquí, Ethan se despertó completamente y se sentó. La luz de arriba había cambiado, delgada y gris, pero constante. La piscina la reflejó en líneas suaves y temblorosas,
Ethan sintió una tranquila convicción tomar forma, no como una voz, sino como una dirección. Este lugar no estaba destinado a ser apresurado, tampoco estaba destinado a ser aferrado para siempre. Estaba destinado a sostenerlo mientras él aprendía a ponerse de pie de nuevo. Él se puso de pie y se movió a la piscina, salpicó agua fría en su cara y la dejó correr por sus dedos. Está bien, él dijo suavemente, no a la cueva y no a Dios como él lo entendía, sino al trabajo por delante. Ranger se levantó y se paró a su lado, cola nivelada. Listo. Ethan no sabía cuánto tiempo se quedarían. Solo que quedarse ahora tenía un propósito, y irse vendría con su propia señal. La cueva había respondido a su susurro, no con espectáculo, sino con provisión, y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente. Los días dentro de la cueva desarrollaron un ritmo que se sentía ganado en lugar de forzado. Cada hora encontrando su lugar, como si la piedra misma llevara el tiempo. Ethan Walker se levantó con el sutil cambio de luz de la estrecha fisura de arriba, el pálido haz deslizándose por la piscina y tocando la pared de la cámara como una mano silenciosa. Él se movió cuidadosamente, conservando el calor, alimentando el fuego solo lo que necesitaba, escuchando cómo el humo se elevaba y se adelgazaba antes de desaparecer hacia arriba. Ranger se despertó cuando Ethan lo hizo, no con urgencia, sino con prontitud, estirando sus largas 4 patas y levantándose en un solo movimiento suave que hablaba de un cuerpo aún lo suficientemente joven como para confiar en sí mismo. El pelaje del pastor alemán se había secado y esponjado. La montura oscura a lo largo de su espalda rica contra el gris de la cueva, y sus ojos, ámbar constante, rastreaban los movimientos de Ethan con tranquila atención. La tormenta había disminuido afuera, pero el invierno aún sostenía la tierra en su puño, y Ethan entendió que lo que construyeron ahora decidiría cuánto tiempo podría soportarse ese puño. Él comenzó con la estructura. Usando piedras planas desprendidas de los bordes de la cueva, apiló una pared baja cerca del pasillo de entrada, inclinándola para que las corrientes restantes fueran desviadas en lugar de bloqueadas directamente. Él trabajó lentamente, eligiendo piedras por peso y forma, encajándolas con la paciencia de un hombre que sabía que el colapso podía significar una lesión o algo peor. Ranger revoloteaba cerca, ocasionalmente empujando una roca en su lugar como si ayudar importara, luego retrocediendo para observar con una expresión que sugería orgullo en lugar de confusión. Ethan sonrió ante eso, una pequeña cosa privada, y continuó. Para la tarde, la diferencia era medible. El aire cerca de su espacio vital elegido ya no se movía. El fuego ardía más constante. La cueva pareció asentarse alrededor de ellos, aceptando el cambio. La pesca vino después. Ethan fabricó una línea tosca del cordel de su mochila y un anzuelo de un clavo doblado que encontró encajado en una grieta cerca de la piscina. Oxidado, probablemente dejado por alguien que se había ido hace mucho. Él probó el nudo 2 veces, luego una tercera vez, recordando con qué frecuencia la negligencia castigaba a los confiados. Él no tomó más de un pez ese primer día, levantándolo limpiamente del agua con calma practicada y despachándolo rápidamente. El pez no era grande, pero fue suficiente, su cuerpo plateado destellando una vez a la luz del fuego antes de convertirse en comida. Él lo cocinó en una piedra plana, dándole la vuelta cuidadosamente, compartiendo con Ranger sin ceremonia. Ellos comieron en silencio y el silencio no lo oprimió. Se mantuvo. A medida que pasaban los días, Ethan refinó sus métodos. Él observó los peces más de cerca, notando cuándo se alimentaban,
dónde se demoraban, cómo la luz afectaba su movimiento. Él aprendió a tomar lo que necesitaba y dejar el resto sin perturbar. El desperdicio se sentía como una especie de arrogancia que ya no podía permitirse. Él guardó leña más profundamente en la cueva donde se mantendría seca, transportándola en secciones y apilándola con espacios de aire para prevenir la putrefacción. Él usó la lona para fabricar un cortavientos más permanente, asegurándolo con piedras y ajustando el ángulo hasta que funcionara con el tirón natural de la cueva en lugar de en contra. Cada pequeño éxito reforzó una verdad que él casi había olvidado. La competencia engendraba calma, y la calma hacía espacio para el pensamiento. Fue en ese espacio entre tareas, entre respiraciones, que el plan comenzó a formarse. No como una visión dramática, no como un voto hecho en desesperación, sino como una serie de preguntas prácticas que se respondían unas a otras. ¿Cuánta tierra necesitaba un hombre para vivir simplemente? No mucha. ¿Qué tan lejos del pueblo podrías estar sin desaparecer por completo? Lo suficientemente lejos. ¿Qué se necesitaba para construir un refugio que durara? Tiempo, paciencia y la voluntad de pedir ayuda u ofrecerla. Ethan se encontró pensando en viejas parcelas que había visto listadas baratas en oficinas del condado, terrenos descartados como inútiles porque carecían de servicios públicos o fácil acceso. Él pensó en cabañas construidas por manos que no esperaron permiso, lugares que sobrevivieron porque alguien decidió que importaban. La idea no se sentía como escape, se sentía como dirección. Él se sentó junto al fuego una tarde, Ranger a su lado, y dejó que el pensamiento se asentara. Una pequeña cabaña, no escondida, sino humilde, un lugar con una mesa lo suficientemente robusta para apoyarse, una estufa que funcionaba, una puerta que se abría a personas que necesitaban sentarse y recuperar el aliento. Veteranos como él, hombres y mujeres, cuyo servicio los había dejado sin medicina en lugar de celebrados. Él los había visto deambular, había sentido el mismo tirón él mismo. Y si hubiera un lugar donde el deambular se detuviera, no una caridad, no una institución, solo tierra y paredes, y una regla que decía, te quedabas hasta que estuvieras listo para seguir adelante. La idea lo sobresaltó con su simplicidad. Él no era un líder, él no era un salvador, él era un hombre aprendiendo de nuevo cómo mantenerse vivo. Sin embargo, el pensamiento persistió, suave e insistente, como el agua que da forma a la piedra. Él recordó las palabras de Marcus Reed, construye algo, y se dio cuenta de que habían sido menos metáfora que instrucción. Construye un lugar, construye una rutina, construye una razón para despertar que se extendiera más allá de la supervivencia. Ranger levantó su cabeza como si sintiera el cambio en la postura de Ethan. Las orejas del perro se inclinaron hacia adelante, su mirada atenta. Ethan rascó detrás de la oreja de Ranger, sus dedos rozando el espeso pelaje donde tiraba el calor. No aquí para siempre, él dijo en voz baja, probando las palabras. La cola de Ranger golpeó una vez, un sonido como acuerdo sin demanda. La cueva, con toda su generosidad, no era un destino. Ethan sabía eso tan claramente como conocía la sensación del agarre del rifle. Era un patrón de espera, un lugar para reiniciar y recuperarse antes de volver a un mundo que aún existía, quisiera él o no. Él no lo idealizó, él lo respetó. Y el respeto, él estaba aprendiendo, era una forma de gratitud. En el quinto día, Ethan se aventuró más lejos de la entrada durante una calma en el clima, explorando los alrededores inmediatos, con Ranger moviéndose adelante y regresando, disciplinado y alerta.
Él encontró un bosquecillo de árboles de matorral parcialmente resguardado por el acantilado, bueno para futura leña. Él marcó la ubicación en su mente, luego regresó, cuidadoso de no tentar a la suerte. Cada decisión fue medida contra el plan que se formaba silenciosamente dentro de él. Sobrevivir al borde del invierno, irse con la fuerza intacta y encontrar tierra que pudiera convertirse en más que refugio. Esa noche él sacó la carta doblada de nuevo. La luz del fuego calentó el papel, y por un momento él pensó en no abrirla en absoluto, en dejar el pasado sellado. Pero el plan en su mente requería honestidad, y la honestidad comenzaba aquí. Él la abrió cuidadosamente. La letra de Claire era pulcra, pero apresurada. La tinta presionada con fuerza en lugares donde la emoción había superado el control. Ella no lo acusó. Ella no se excusó. Ella escribió de fuego y amor enredados juntos, de querer paz sin saber cómo lograrla, de esperar que él encontrara un lugar que se sintiera estable. Ella no le pidió que regresara. Ella le deseó seguridad. Ethan dobló la carta de nuevo, con mano firme, y la puso de vuelta en su bolsillo. El dolor estaba allí, pero era limpio, no dentado. Él podía cargarlo. Cuando él durmió no soñó con la guerra o la granja, sino con una mesa puesta bajo un techo bajo, vapor subiendo de una olla, botas ordenadas junto a una puerta. Él se despertó antes del amanecer con la imagen intacta y no sintió la urgencia de huir de ella. Eso más que nada le dijo que el plan era real. La luz de la mañana lo encontró ya moviéndose, colocando piedras más firmemente, ajustando el hogar, preparándose para pescar de nuevo. Ranger siguió, la sombra constante a su talón. La cueva zumbó con un propósito tranquilo. Afuera el viento cambió y la nieve se deslizó del acantilado en suaves avalanchas que sonaron como aplausos, amortiguados por la distancia. Ethan se detuvo en la piscina y miró una vez más el agua, los peces, la luz de arriba. «Me diste tiempo», él dijo, no en voz alta, no para ser escuchado por nada más que la piedra y el espacio que él ocupaba dentro de ella. «Lo usaré». Las palabras se sintieron menos como una promesa y más como alineación. Ranger se apoyó en su pierna, sólido y cálido, y juntos regresaron al trabajo del día, el hogar temporal sosteniéndolos mientras se preparaban para un futuro que ya no se sentía accidental. La noche en la cueva no cayó tanto como llegó suavemente, anunciada por el adelgazamiento de la luz de la alta fisura y el enfriamiento de la piedra bajo las palmas de Ethan Walker. El fuego se asentó en un resplandor bajo y constante, las brasas respirando suavemente como si estuvieran de acuerdo con la antigua paciencia de la cueva. Ranger tomó su puesto sin instrucción, posicionándose donde el pasillo de entrada se estrechaba, el cuerpo en ángulo, de modo que una oreja miraba la oscuridad y la otra escuchaba la respiración de Ethan. El pastor alemán tenía 7 años, aún de pecho ancho y poderoso, pero con una madurez que se mostraba en la forma en que conservaba energía. Su pelaje sable atrapó la luz del fuego en rojos y negros apagados, y la pequeña cicatriz en forma de media luna sobre su hombro derecho resaltaba pálida contra el pelaje. Cuando Ranger se acostó, no fue un colapso, era la vigilancia eligiendo el descanso. Ethan lo observó por un momento y sintió la tranquila certeza de que alguien competente estaba de guardia. Una certeza que aflojó el último nudo obstinado en su pecho. La primera noche después de que el plan había tomado forma, fue diferente. Ethan lo notó mientras se asentaba contra la pared, la espalda apoyada por la piedra, las botas alineadas ordenadamente a su lado, el rifle al alcance, pero no aferrado.
Él esperaba la familiar oleada de imágenes una vez que el fuego se atenuara, el chasquido repentino de un sonido que no existía, la sensación de caer despierto en un recuerdo que se negaba a quedarse en el pasado. En cambio, el sueño llegó en capas, superficial al principio, luego más profundo, llevado por el constante silencio de la cueva y la respiración medida de Ranger. Él se despertó una vez al lejano estruendo de nieve moviéndose afuera y sintió el viejo pico de adrenalina subir, agudo y automático. Antes de que pudiera alcanzar su punto máximo, Ranger levantó su cabeza, la giró ligeramente, luego se asentó de nuevo. Sin alarma, sin tensión. El mensaje fue sin palabras y preciso. Este sonido pertenecía al clima, no al peligro. El pulso de Ethan disminuyó. Él durmió de nuevo. Durante las siguientes noches, el patrón se repitió. El sueño llegó sin emboscada. Los sueños vinieron pero no arañaron. Cuando los recuerdos afloraron, lo hicieron sin violencia, como si las paredes de la cueva los filtraran, quitando los peores bordes. Ethan se encontró despertando al amanecer con la mandíbula relajada, sus hombros ya no bloqueados alrededor de sus orejas. El cambio lo inquietó más de lo que las pesadillas lo habían hecho nunca. Él había aprendido a soportar el sufrimiento. La paz se sentía desconocida, casi sospechosa. Él la probó escuchando más atentamente, escaneando la oscuridad en busca de amenazas que nunca se materializaron. Ranger permaneció firme, levantándose solo cuando Ethan lo hacía, como para confirmar que el mundo no había cambiado mientras ellos descansaban. Los días siguieron a las noches con la misma tranquila competencia. Ethan expandió el espacio vital con intención, apilando piedra para definir áreas sin cerrarlas, respetando el flujo de aire y sonido de la cueva. Él fabricó una plataforma baja para dormir con ramas caídas arrastradas al interior y atadas con cordel, levantando su cuerpo del frío suelo. La mejora fue inmediata. Su espalda dolía menos. Su sueño se profundizó. Él refinó el hogar, ajustando los ángulos de las piedras hasta que el humo subió limpiamente y el calor persistió donde importaba. Ranger se adaptó a cada cambio con facilidad, probando límites, eligiendo puntos de observación, siempre colocándose donde pudiera ver la cara de Ethan. La presencia del perro no era sentimental, era funcional, constante, una seguridad viva de que el sistema funcionaba. Una tarde, mientras el fuego ardía abajo y la piscina reflejaba líneas temblorosas de luz a través del techo, Ethan notó que algo más había cambiado. La urgencia de pasear, un viejo hábito nacido de la vigilancia y la culpa, se había suavizado. Él podía sentarse sin sentirse atrapado por su propia quietud. Él podía escuchar sin prepararse. Él podía pensar sin caer en espiral. La realización llegó no como una revelación, sino como un pequeño inventario. Menos respiraciones bruscas, menos puños apretados, menos momentos de desorientación al despertar. La cueva no lo estaba curando por magia. Le estaba dando condiciones bajo las cuales la curación podía ocurrir. Ethan comenzó a orar sin ceremonia. No todas las noches, no con palabras que reconocía de la infancia, sino con breves reconocimientos ofrecidos al silencio. Gratitud por el agua, gratitud por un fuego que ardía limpio, gratitud por un perro que entendía sin ser preguntado. Él no enmarcó estos momentos como regateos o disculpas. Él los enmarcó como alineación, una forma de estar donde estaba destinado a estar. El pensamiento que siguió lo sorprendió con su suavidad. Dios no lo había guiado aquí para esconderse. Dios lo había guiado aquí para ser reparado. La cueva era un taller, no un búnker.
Ranger pareció sentir el cambio en el paisaje interior de Ethan. La vigilancia del perro se relajó sin disminuir. Él durmió más profundamente, confiando en la piedra y el fuego, y el hombre a su lado. Cuando Ethan se despertó de un sueño medio recordado una noche, su corazón latiendo por hábito en lugar de terror, Ranger se acercó y apoyó su barbilla en la rodilla de Ethan, peso sólido y cálido. El contacto fue simple, inequívoco. Estás aquí. Estás lo suficientemente seguro. Ethan apoyó su mano en la cabeza de Ranger y esperó hasta que su respiración coincidiera con la del perro. El momento pasó sin escalada. Eso, Ethan entendió, fue la victoria. Los sonidos de la cueva se volvieron familiares, incluso reconfortantes. El agua chapoteó suavemente. El aire susurró por la chimenea. La piedra chasqueó mientras las temperaturas cambiaban. Estos sonidos reemplazaron los imaginados que Ethan había aprendido a temer. Él comenzó a diferenciar entre ruido y amenaza con una claridad que no había conocido en años. Cuando un lejano crujido hizo eco una vez desde afuera, una rama rompiéndose bajo la nieve, Ranger levantó su cabeza, escuchó, luego se asentó. Ethan reflejó la respuesta. El hábito del miedo se debilitó bajo la repetición como un músculo privado de uso. Las mañanas siguieron con una nueva cualidad. Ethan se levantó con propósito en lugar de pavor, preparó agua en la taza de metal y planificó las tareas del día con la calma eficiencia de un hombre cuyo sistema nervioso ya no sonaba alarmas constantes. Él pescó con moderación, tomó lo que necesitaba y dejó la piscina sin perturbar. Él recogió leña y midió viajes, consciente de las ventanas climáticas y la energía. Él practicó la quietud, sentado junto a la piscina sin agenda, observando cómo la luz cambiaba y los peces se movían. La práctica se sintió como entrenamiento, pero no del tipo diseñado para preparar para la violencia. Lo preparó para la presencia. El plan que él había nombrado en los días anteriores se agudizó ahora, ganando bordes sin perder humildad. Él imaginó la cabaña de nuevo, no grandiosa, no escondida, simplemente suficiente. Él imaginó dar la bienvenida a otros no con discursos, sino con tareas y comidas compartidas. Él imaginó noches donde el sueño llegaba porque era ganado, no porque el agotamiento lo forzara. Estas imágenes no se sentían como fantasías, se sentían como extensiones de la disciplina que él estaba reaprendiendo aquí, bajo piedra y silencio. En la séptima noche una tormenta regresó, aunque no con la ferocidad de la primera. La nieve silbó contra el cortavientos. La cueva aguantó. Ethan durmió durante lo peor de ella y se despertó una vez con Ranger de pie, orejas hacia adelante, postura alerta. Ethan escuchó. El sonido era nuevo, pesado, irregular, más cercano que antes. Él alcanzó el rifle sin pánico, su corazón firme. Ranger se movió al pasillo de entrada, olfateó, luego regresó, cola nivelada. El sonido se resolvió en nieve deslizándose y rocas asentándose en una nueva forma. La cueva se ajustó, nada más se les exigía. Ethan dejó el rifle de nuevo y se quedó despierto unos minutos, maravillándose de la ausencia de miedo. Cuando el sueño regresó, lo llevó sin resistencia. Para la mañana la evidencia yacía apilada cerca de la entrada, un desprendimiento parcial de rocas que estrechó aún más el pasillo, creando una barrera más efectiva contra el viento. Ethan lo examinó cuidadosamente, comprobando la estabilidad, golpeando la piedra y escuchando una respuesta hueca. La estructura era sólida. La cueva se había mejorado a sí misma. Él rió en voz baja, el sonido haciendo eco una vez antes de disolverse.
Está bien, él dijo, no irreverente, no extraño, simplemente reconociendo un regalo que pedía administración en lugar de aplausos. Ese día, Ethan trabajó con un corazón más ligero. Él aseguró la nueva barrera, limpió el polvo y ajustó la lona para que funcionara con el flujo de aire cambiado. Ranger supervisó con calma autoridad, ocasionalmente moviendo piedras con su nariz y retrocediendo cuando Ethan corregía el ángulo. Ellos funcionaron como una unidad, del tipo forjado por la repetición y la confianza en lugar del mando. Al llegar la tarde, Ethan se dio cuenta de algo más. Las pesadillas no lo habían visitado en días, no menos, se habían ido. En su lugar había mañanas que llegaban silenciosamente, tardes que se desarrollaban sin urgencia, noches que terminaban en descanso en lugar de vigilancia. Ethan se sentó junto a la piscina mientras la luz se desvanecía y dijo la verdad llanamente, no en voz alta, sino con la certeza de alguien que la había probado contra la experiencia. Esto no era un retiro de la vida, esto era rehabilitación. La cueva no era una respuesta a todo, era una respuesta a la hora. Cuando llegó el momento de irse, lo haría no porque fuera expulsado por el miedo, sino porque fue enviado adelante por la prontitud. Ranger yacía a su lado, barbilla en pausa, ojos reflejando la última luz del fuego. La presencia del perro era la prueba que Ethan necesitaba de que él no había sido abandonado. Él había sido acompañado aquí, a través de las noches sin pesadillas, hacia las mañanas que ya no dolían. La cueva cambió después del pequeño colapso, no de ninguna manera que los amenazara, sino de una manera que se sintió concluyente. El pasillo de entrada se estrechó en una forma más deliberada, la piedra asentándose en ángulos que desviaban el viento y retenían el calor más tiempo. Era más seguro ahora, innegablemente así, y esa seguridad llevaba un peso extraño. Ethan Walker lo notó en la forma en que se movía cada mañana, la facilidad con la que su cuerpo aceptaba el espacio como suficiente. La comodidad, él había aprendido, podía convertirse en una especie de ancla si se dejaba sin cuestionar. La cueva le había dado lo que él necesitaba. Ya no le pedía nada a él. Eso, él se dio cuenta, fue la primera señal. Él probó el pensamiento, haciendo lo que siempre hacía cuando la duda se colaba. Él observó. Él escuchó los sonidos de la cueva mientras cambiaban durante el día. Midió el tirón del fuego. Observó a los peces responder a la luz. Todo funcionaba demasiado bien. No había nuevos problemas exigiendo ingenio, ni riesgos inmediatos agudizando su atención. El lugar había pasado de desafío a mantenimiento. Ranger sintió el cambio antes de que Ethan lo nombrara. El pastor alemán comenzó a quedarse en la entrada más tiempo, sentado con su pecho hacia afuera y sus orejas sintonizadas a distancias que Ethan aún no podía oír. Él no estaba inquieto, él estaba orientado. En la mañana que lo selló, el clima se rompió limpiamente. El cielo más allá de la entrada se aclaró a un pálido azul invernal y el viento se calmó a un susurro que llevaba el olor a tierra deshelada. Ethan salió con Ranger a su lado, sus botas crujiendo en nieve con costra. La tierra parecía alterada, como si la tormenta la hubiera despojado a lo esencial. Desde la base del acantilado el valle se abrió ancho y honesto, sus líneas recién reveladas por el deshielo y la sombra. Ethan escaneó lentamente, el hábito y el instinto alineados, y entonces lo vio. A través de la pendiente, grabado débilmente en el suelo medio deshelado, corría una línea que no pertenecía al clima ni a un animal. Surcos paralelos, poco profundos pero inconfundibles, cortando a través de la ladera en un ángulo demasiado deliberado para ser casualidad. Viejas huellas de neumáticos, desgastadas, suavizadas por el tiempo, pero reales.
Ellas conducían hacia un corte distante en la tierra donde el valle se estrechaba y los árboles se agrupaban densamente a lo largo del lecho de un arroyo. Ethan se quedó muy quieto. La vista no lo emocionó, lo estabilizó. El paso humano, por viejo que fuera, significaba conexión, significaba caminos en algún lugar más allá del horizonte, personas que se movían por la tierra, no como amenazas, sino como participantes. Significaba que el mundo del que él había salido aún existía, esperando sin urgencia. Ranger siguió su mirada y se puso ligeramente rígido. Luego se relajó, cola nivelada. Él no ladró, él no tiró. Él se paró como si reconociera un punto de referencia, la forma en que un viajero experimentado marca un giro. Ethan apoyó una mano en el cuello del perro y sintió el calor allí, sólido y familiar. Eso es, él dijo en voz baja, no como una exclamación, sino como reconocimiento. Él pasó el resto del día preparándose con un cuidado que rozaba la reverencia. Él tomó solo lo que podía ser llevado sin esfuerzo, consolidando suministros, dejando atrás lo que pertenecía a la cueva. Él apagó el hogar correctamente, esparciendo ceniza y colocando piedras para que la lluvia no tirara donde una vez vivió el calor. Él apiló la leña de repuesto ordenadamente cerca de la alcoba seca para quien pudiera venir después o para la propia cueva, como si el lugar mereciera orden incluso en su ausencia. La piscina la dejó intacta, los peces sin perturbar, un acuerdo silencioso honrado. Esa noche él durmió ligeramente, pero sin miedo. Los sueños vinieron y pasaron como nubes, sin dejar residuo. Cuando él se despertó antes del amanecer, él no alcanzó el rifle por hábito. Él alcanzó sus botas. Ranger se levantó inmediatamente, sacudiéndose una vez y acercándose, postura alerta y ansiosa. Los ojos del perro sostenían la tranquila emoción del movimiento después de la quietud, del propósito redescubierto. A la primera luz, ellos subieron la pendiente sobre la cueva y siguieron la línea de las huellas a distancia, cuidadosos de no comprometerse demasiado pronto. Ethan se movió deliberadamente, probando el suelo, leyendo señales como le habían enseñado. Las huellas se hicieron más claras donde el sol las tocaba, revelando edad y dirección. No lo suficientemente recientes para prometer compañía, pero lo suficientemente recientes para prometer raíces. Ethan sonrió débilmente ante la economía de ello. Él no había sido convocado por una voz o una visión. A él se le había mostrado evidencia. Para él eso importaba. Mientras ellos descendían hacia el valle, Ethan sintió una tranquila gratitud asentarse en sus huesos. La cueva retrocedió detrás de ellos, su boca escondida de nuevo por piedra y sombra, contenta de regresar a su larga vigilancia. Él no se volvió. Él llevó el lugar consigo en postura y aliento en la ausencia de pavor, donde una vez vivió el pavor. Ellos llegaron al arroyo a media mañana. El deshielo corría claro y rápido, tallando sonido en el aire. Ethan se arrodilló para beber, salpicó agua en su cara y rió una vez al frío. Ranger bebió a su lado, sus orejas moviéndose mientras los pájaros se asustaban de la maleza. El mundo se sentía más grande aquí, más ruidoso, pero no hostil, solo vivo. En la orilla lejana, Ethan se detuvo y sacó la carta doblada de su bolsillo. Él la abrió una vez más, leyó una línea, luego la dobló cuidadosamente y la guardó. Él no necesitaba decidir nada que le pidiera. Él necesitaba solo llevar su verdad sin resentimiento. Eso también se sintió como prontitud. Ellos subieron de nuevo, siguiendo la curva del arroyo hasta que la tierra se abrió en una larga vista del fondo del valle. Cercas aparecieron en la distancia, rotas en lugares, reparadas en otros.
Un grupo de árboles marcaba una granja lejana, humo débil, pero presente. Ethan no se dirigió directamente hacia ella. Él se dirigió hacia la dirección de la huella, eligiendo la paciencia sobre la prisa. Para la tarde, el valle reveló un camino no asfaltado, no liso pero real. Grava y tierra con señales de mantenimiento que hablaban de uso en lugar de abandono. Ethan se detuvo en su borde y sintió el peso del momento sin dramatizarlo. Este era el umbral hacia el que él se había estado moviendo desde la noche en que la puerta de la granja se cerró. No un regreso, no un retiro, sino una reentrada en sus propios términos. Ranger se paró a su lado, pecho hacia adelante, cola relajada. El perro miró por el camino, luego de vuelta a Ethan, como si preguntara qué camino. Ethan escaneó ambas direcciones. A la izquierda, el camino bajaba hacia árboles y humo. A la derecha subía hacia tierra abierta y distancia. Él no sintió ningún tirón hacia ninguno aún. Esa decisión podía esperar. La señal no le había dicho a dónde ir, solo que era hora de irse. Ethan pisó el camino y sintió la superficie ceder ligeramente bajo sus botas. Una conversación diferente a la de la piedra. Él ajustó su mochila y dejó que sus hombros se asentaran en el familiar equilibrio del viaje. Lo encontraremos, él dijo, sin especificar qué. Las orejas de Ranger se agitaron y él avanzó con confianza. El compañero constante que lo había guiado aquí y caminaría a su lado aún. Mientras caminaban, Ethan entendió algo con una claridad que lo sorprendió. La cueva no había terminado porque él la superó. Había terminado porque había hecho su trabajo. Él no se iba porque fuera empujado. Él se iba porque estaba listo. La señal no eran solo las huellas, ni el camino adelante, ni la postura del perro hacia el valle. La señal era la ausencia de miedo mientras él regresaba a lo abierto. Ellos caminaron, el valle ensanchándose, el camino desplegándose, el futuro ya no una niebla, sino una dirección ganada paso a paso. La nieve se retiró del valle de la manera en que una marea se retira de la orilla. No todo a la vez, sino con tranquila persistencia. Ethan Walker notó el cambio primero en el sonido bajo sus botas, menos crujido, más ceder, y luego en el aire mismo, que llevaba el tenue, inconfundible olor a tierra mojada. Él se detuvo en el camino, donde la grava se encontró con tierra deshelada, y ajustó las correas de su mochila, sintiendo el peso equilibrado asentarse sobre sus hombros. Ranger se paró a su lado, alto y alerta. El pelaje del pastor alemán, perdiendo su opacidad invernal a medida que la luz del sol regresaba, el pelaje oscuro captando matices de marrón y rojo. La edad del perro se mostraba ahora solo en la sabiduría de sus movimientos, no en su fuerza. 7 años le habían dado paciencia, no lentitud. Ethan se giró una vez hacia el acantilado, aunque la cueva estaba oculta a la vista. Él no necesitaba verla para saber dónde estaba. Él se inclinó y colocó unas pocas piedras a lo largo del borde del camino, no como un marcador para otros, sino como un hábito de cierre, la forma en que un hombre agradece un lugar dejándolo ordenado detrás de él. El gesto se sintió correcto, completo. Él no se demoró. La gratitud, él había aprendido, no requería ceremonia. Ellos se dirigieron al sur. El camino los llevó a través de un mosaico de tierra recién revelada. Campos con postes de valla inclinados como viejos, grupos de álamos brotando verde pálido en las puntas, y un arroyo hinchado con agua de deshielo que hablaba ruidosamente mientras se movía. A medida que la mañana avanzaba, el valle se ensanchó y con ello la conciencia de Ethan sobre la gente de nuevo. No multitudes, no ruido, sino señales. Un buzón erguido y cuidado. Surcos de neumáticos lo suficientemente frescos como para importar. Humo subiendo en una línea delgada de una chimenea distante.
El mundo estaba despertando y no parecía hostil a su regreso. Cerca del mediodía, ellos llegaron a un cruce donde la grava se adelgazaba y el camino se dividía. Un cartel desgastado se inclinaba torcido, su pintura descolorida, pero legible. Ethan lo leyó lentamente, anclándose en letras y distancia. Él no sintió prisa por elegir. La prontitud, él había descubierto, venía con paciencia. Ranger se sentó, observando ambas direcciones con igual interés, sus orejas moviéndose ante los sonidos que pasaban. Ethan apoyó una mano en la cabeza del perro y sonrió débilmente. Pronto, él dijo, y lo decía en serio. Ellos siguieron la rama que se inclinaba hacia un pequeño pueblo anidado a lo largo del arroyo. Los edificios aparecieron gradualmente. Primero una tienda de piensos, luego una cafetería con un cartel pintado a mano, luego un grupo de casas apartadas del camino. Ethan disminuyó la velocidad, no por miedo, sino por respeto a la transición. Él había estado solo con piedra y agua y silencio. Él no irrumpiría de nuevo en el mundo como si nada hubiera cambiado. En el borde del pueblo, una camioneta estaba en ralentí cerca de la tienda de piensos. Una mujer estaba de pie junto a su portón trasero abierto, clasificando sacos de grano. Ella estaba en sus últimos 30, alta y delgada, con piel curtida por el sol y pelo oscuro recogido en una trenza práctica que rozaba el cuello de su chaqueta. Sus movimientos eran eficientes, practicados, y su cara, angular, tranquila, llevaba la expresión de alguien que resolvía problemas abordándolos directamente. Cuando ella notó a Ethan y Ranger, ella se detuvo, sus ojos evaluando sin alarma. «Tarde», ella llamó, voz firme. «¿Camino despejado detrás de ti?» «Aclarándose», respondió Ethan. Su voz sonó diferente aquí, menos absorbida por la piedra, más abierta. «La nieve se está retirando». Ella asintió. Ya era hora. Ella se limpió las manos en sus jeans y se acercó. Sus ojos parpadearon brevemente hacia Ranger, luego de vuelta a la cara de Ethan. «Mi nombre es Sarah Collins». Sarah Collins se mantenía como alguien acostumbrada a la responsabilidad. Ella se paró firmemente, hombros hacia atrás, no agresiva, sino segura. Había líneas tenues en las comisuras de sus ojos que hablaban de años pasados, entrecerrando los ojos al clima en lugar de preocupación. Ethan reconoció la competencia cuando la vio. Lo calmó. «Ethan», él dijo, «este es Ranger». La cola de Ranger dio un movimiento lento y educado. Sarah sonrió a pesar de sí misma y extendió la mano cautelosamente, dejando que el perro olfateara antes de rascar suavemente bajo su barbilla. «Buen perro», ella dijo, y lo decía en serio. Ranger aceptó la atención con aprobación digna. Luego retrocedió al lado de Ethan. «¿Estás de paso o buscando algo?», preguntó Sarah. Ethan consideró la pregunta cuidadosamente. «¿Buscando?», él dijo al fin. «Tierra quizás. Barata, tranquila». Sarah lo estudió un momento más, ojos agudos pero amables. «No eres el primero en preguntar eso esta primavera», ella dijo. «La mayoría de la gente quiere tranquilidad hasta que se dan cuenta de que la tranquilidad aún viene con trabajo». Ella gesticuló hacia la tienda de piensos. «Hay café adentro si lo quieres». El viejo señor Bennett guarda avisos en un tablón en la parte de atrás. Ejecuciones hipotecarias, parcelas extrañas, cosas con las que la gente no quiere lidiar. Ethan sintió el plan que él había llevado de la cueva alinearse con el momento presente, no forzado, no apresurado, ofrecido. «Yo apreciaría eso», él dijo. Dentro la tienda de pienso olía a grano y aceite y madera vieja. El tablón de anuncios tenía papeles clavados en capas, bordes rizados,
tinta desvanecida. Ethan leyó lentamente, metódicamente, parcelas junto a arroyos, colinas demasiado rocosas para una agricultura fácil, terrenos sin servicios públicos, tierra que otros descartaban porque pedía esfuerzo. Su pulso se estabilizó mientras leía. Este era el lenguaje que él entendía. Ahora Sarah regresó con 2 tazas de café y le entregó una a Ethan. Por cuenta de la casa, ella dijo, «Parece que has caminado un trecho». «Gracias», respondió Ethan, el calor extendiéndose por sus manos. Él no se apresuró a beber. Ellos hablaron brevemente, intercambiando solo lo que era necesario. Sarah mencionó que trabajaba como ecologista para el condado, monitoreando el uso del agua y la tierra. Ella habló llanamente sin adornos y escuchó tanto como habló. Ethan le dijo que él era un veterano entre lugares buscando construir algo pequeño y honesto. Ella asintió como si eso tuviera sentido. «Encontrarás tierra», ella dijo. «Solo no lo apresures». Afuera, Ranger esperó pacientemente, su nariz al viento, postura relajada. Cuando Ethan emergió, él miró hacia arriba como si hiciera una sola pregunta importante. «¿Nos quedamos o nos movemos?» Ethan rascó detrás de sus orejas. «Seguiremos moviéndonos», él dijo. «Pero estamos cerca». Ellos dejaron el pueblo a media tarde, el camino al sur abriéndose ancho y no amenazante. Mientras caminaban, Ethan sintió la ausencia de una pregunta que lo había perseguido por años. Él ya no preguntaba por qué las cosas se habían desmoronado. Él preguntaba cómo construir lo que venía después. La diferencia importaba. La tierra cambió de nuevo a medida que la tarde se acercaba. Colinas ondulantes, grupos de pinos, la promesa de distancia sin aislamiento. Ethan imaginó la cabaña que él construiría. Líneas simples, techo sólido, una estufa que funcionaba. Él imaginó una mesa donde las historias podrían ser contadas sin prisa. Un lugar donde hombres y mujeres como él podrían dejar de deambular y recordar cómo ponerse de pie. La imagen no lo abrumó, lo acompañó. A medida que el anochecer se asentaba, Ethan y Ranger se detuvieron en una elevación que dominaba la larga curva del camino. Luces parpadearon en el valle de abajo. Él se sintió cansado de la manera honesta que seguía a un buen trabajo y una dirección clara. Ranger se apoyó en su pierna, firme y cálido. Ethan respiró lenta y profundamente y dejó que el camino se extendiera ante él. Él entendió ahora lo que la cueva le había dado, no respuestas, sino capacidad. Él había sido preservado, reparado y liberado. El camino adelante estaba abierto no porque fuera fácil, sino porque él estaba listo para caminarlo. Ellos se movieron juntos hacia el sur, el camino llevándolos adelante con permiso tranquilo. A veces el milagro no es la tormenta deteniéndose. A veces es el refugio preparado antes de que la tormenta siquiera comience. Ethan no encontró respuestas en la cueva. Él encontró fuerza. Él encontró dirección. Y él encontró el coraje para caminar adelante de nuevo. En nuestras propias vidas, nosotros puede que no siempre veamos la mano de Dios claramente, pero a menudo cuando nosotros miramos atrás, nosotros nos damos cuenta que fuimos guiados, sostenidos en su lugar, el tiempo suficiente para sanar, luego suavemente enviados adelante cuando estábamos listos. Si esta historia te habló, compártela con alguien que necesita esperanza hoy. Dinos en los comentarios de dónde estás mirando y qué significó esta historia para ti. Y si tú crees que las historias pueden curar, suscríbete al canal para que podamos caminar estas jornadas juntos. Que Dios te bendiga, te proteja y guíe tus pasos. Especialmente en los momentos silenciosos cuando te sientes perdido, tú no estás olvidado.